Imagina un hombre sentado solo en una habitación oscura, enfrentado únicamente a sus pensamientos. No hay distracciones, no hay ruidos externos. Solo la pesada compañía de su propia conciencia. En ese espacio sombrío, Dostoyevski nos invita a reflexionar sobre algo que a menudo evitamos, cómo nuestras decisiones, emociones y pensamientos pueden ser el camino más directo para arruinar nuestra vida. Y lo peor es que ni siquiera nos damos cuenta de que lo estamos haciendo. Arruinar la vida no requiere una tragedia monumental. No necesitas perderlo todo de golpe, enfrentar una catástrofe financiera o sufrir una traición devastadora. A veces, basta con pequeñas decisiones cotidianas, patrones de pensamiento insidiosos y emociones mal gestionadas que se acumulan, día tras día, hasta que un día despiertas y te das cuenta de que el daño ya está hecho. Fyodor Dostoyevski, el gran escritor ruso, comprendió mejor que nadie los rincones oscuros del alma humana. A través de sus personajes nos mostró cómo el autoengaño, el aislamiento, el orgullo y el resentimiento pueden convertirse en herramientas de autodestrucción. Pero también dejó pistas sobre cómo escapar de esa trampa. Hoy vamos a explorar esos caminos que llevan al desastre y las posibles salidas para evitarlos. Comencemos con el autoengaño. Dostoyevski sabía que los seres humanos tenemos una capacidad casi admirable para mentirnos a nosotros mismos. Nos convencemos de que estamos tomando las decisiones correctas, incluso cuando sabemos, en el fondo, que nos estamos dirigiendo hacia el desastre. Un ejemplo perfecto de esto es Raskolnikov, el protagonista de Crimen y Castigo. Se convence de que asesinar a una anciana usurera es una acción justificada por un ideal superior. Se dice a sí mismo que su crimen liberará a la sociedad de un parásito y que él tiene el derecho, incluso el deber, de cometer ese acto. Pero después del asesinato, la culpa empieza a devorarlo. El peso de esa mentira, de esa justificación, lo lleva a la locura. En la vida cotidiana, no hace falta llegar al asesinato para caer en el autoengaño. Basta con decirnos que esa relación tóxica aún tiene futuro, que ese trabajo que odiamos es la única opción posible, o que nuestros problemas siempre son culpa de los demás. El autoengaño es cómodo al principio, pero su resaca es amarga y duradera. Otro camino seguro hacia la autodestrucción es el aislamiento. Dostoyevski comprendió que el hombre aislado es un hombre perdido. En Memorias del subsuelo, el protagonista es un hombre que se ha recluido voluntariamente en su propia miseria. Desprecia a la sociedad, rechaza cualquier tipo de conexión humana y se sumerge en un ciclo interminable de odio hacia los demás y hacia sí mismo. El aislamiento puede comenzar de manera inocente, una decepción, una traición, o simplemente el cansancio de lidiar con las complejidades de las relaciones humanas. Pero con el tiempo, se convierte en una prisión invisible. Cuando nos aislamos, nuestras inseguridades y miedos crecen como monstruos en la oscuridad. Y, lo peor de todo, perdemos el contacto con la realidad. Hoy en día, el aislamiento es más fácil que nunca. Las redes sociales nos dan una falsa sensación de conexión, pero en realidad nos dejan más solos. Nos acostumbramos a vivir en burbujas, evitando el contacto genuino con los demás. Pero Dostoyevski nos advierte que el aislamiento nunca es el camino hacia la felicidad, sino hacia la desesperación. El orgullo es otro de los grandes enemigos de una vida plena. Y aquí no hablamos del orgullo sano que nos lleva a sentirnos bien por nuestros logros, sino de ese orgullo feroz que nos impide pedir ayuda, admitir errores o simplemente aceptar que no siempre tenemos la razón. Un ejemplo claro lo encontramos en Iván Karamazov, de los hermanos Karamazov. Iván es un intelectual brillante,
pero su arrogancia lo aleja de quienes lo aman y lo sume en un abismo de dudas y sufrimiento. Su incapacidad para aceptar su propia vulnerabilidad lo lleva a un colapso existencial. En la vida real, el orgullo puede manifestarse de muchas formas. Tal vez nos negamos a pedir ayuda cuando la necesitamos, o rechazamos una disculpa por mero capricho. Pensamos que mostrar vulnerabilidad es sinónimo de debilidad, cuando en realidad es una de las mayores fortalezas humanas. Y luego está el resentimiento. El veneno favorito de la sociedad moderna. Esa capacidad de culpar al mundo, a los demás, a las circunstancias por todo lo que no salió bien en nuestra vida. El resentimiento es una cárcel que construimos ladrillo a ladrillo, sin darnos cuenta de que somos tanto los carceleros como los prisioneros. Dostoyevski retrata este veneno en Fyodor Pavlovich Karamazov, el despreciable padre de los Karamazov, un hombre consumido por el odio y el rencor. Su vida es un ejemplo de cómo el resentimiento no solo destruye nuestras relaciones con los demás, sino también nuestra propia paz mental. El problema del resentimiento es que nos coloca en una posición de víctimas eternas. Nos convencemos de que el mundo nos debe algo, y esa mentalidad nos impide avanzar. Liberarse del resentimiento no es fácil, pero es necesario para encontrar la paz. Sin embargo, Dostoyevski no solo nos muestra la oscuridad, también nos ofrece una salida. Porque aunque nadie mejor que él entendió la miseria humana, también vislumbró la redención. ¿Y dónde está esa redención? Primero, en el amor. No el amor romántico idealizado, sino el amor humano, imperfecto, ese que nos obliga a salir de nosotros mismos y a conectar con el otro. Está en la aceptación de nuestra fragilidad, en la humildad de pedir ayuda y en el coraje de enfrentar la vida con todas sus sombras. Dostoyevski nos enseña que la salvación no está en ser perfectos, sino en ser humanos. En aceptar nuestras contradicciones, en aprender a amar incluso cuando duele, y en tener el valor de enfrentar la vida, con todas sus luces y sombras. Así que, si hoy sientes que estás en el camino de arruinar tu vida, tal vez el primer paso sea simple, dejar de correr de ti mismo. Enfréntate a esa habitación oscura, como los personajes de Dostoyevski, y descubre que, en medio de la confusión y el dolor, siempre hay una posibilidad de redención. Después de todo, arruinar la vida es fácil, pero reconstruirla también es posible. La decisión está en nuestras manos. Si este video te inspiró, no olvides darle like, suscribirte y compartir tus pensamientos en los comentarios. Gracias por estar aquí y hasta la próxima.